La historia de vida es una técnica de investigación en donde existen autobiografías definidas como vidas narradas por quienes las han vivido o bien informantes producidos por los sujetos sobre sus propias vidas. La metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos respuestas. La historia de vida son una forma particular de ello. Esta técnica nos ayuda a percibir las relaciones existentes entre lo individual y lo colectivo, a través de la reconstrucción de la historia de un sujeto, lo cual nos permite apreciar los puntos de quiebre a partir de los cuales su historia ha tomado forma en la trama de diversos procesos sociales y culturales. A diferencia de la entrevista estructurada, en donde se formulan preguntas idénticas, en la historia de vida se utilizan técnicas de la entrevista en profundidad. Son entrevistas flexibles y dinámicas, abiertas e implican encuentros reiterados cara a cara. Dichos encuentros están dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, expresándolas con sus propias palabras. Otra de las características que podemos mencionar es que investiga fenómenos no estudiados aún. El investigado se le permite explayarse de manera propia como él desee, yendo desde distintos tipos de informaciones que él desee entregar. Se dirige de lo general a lo específico. Y es de suma importancia dejar un registro documentado, ya sea digital, audiovisual o gráfico, para que el investigador, al momento de necesitar más detalles o redundar un poco más en el tema, pueda recurrir a estas grabaciones y de ese modo llegar a tener mucho más pericia al momento de analizarla. El investigador debe solicitar el relato de las experiencias y los modos de ver de la persona, para finalmente construir la historia de vida como producto final. El éxito para lograr hacer una buena historia de vida radica en las investigaciones y entrevistas que haga el investigador. Este debe tener la capacidad de interpretar la información que da el entrevistado, además de la habilidad de guiar correctamente la entrevista para poder recoger la información apropiada y la capacidad de crear una buena comunicación con el entrevistado. Para la realización de la historia de vida podemos utilizar 3 técnicas. La primera de ellas es el relato único, en el cual se obtiene de una sola persona. A este tipo de relato no se puede llegar partiendo de autobiografía, sino a partir de relatos de vida a través de una entrevista en profundidad. El relato de vida cruzado se realiza en las historias de vida cruzadas de varias personas de un mismo entorno, vecinos, familiares, con el fin de explicarnos la misma historia con voces diferentes. Por último, tenemos el relato paralelo, en el cual se entrevista a varias personas en diversas ocasiones. El investigador debe apoyarse en documentos, facturas, fotografías y materiales complementarios, para así poder verificar la historia de vida. Las herramientas principales son la interacción empática, la observación etnográfica y la entrevista en profundidad. Jorge Aceves Lozano afirma que las historias de vida forman parte de las fuentes orales o fuentes vivas de la memoria, y que a diferencia de las fuentes documentales o secundarias, ellas son productos de las entrevistas. También menciona que dentro de la historia oral se pueden escoger 2 caminos: producir historias de vida o realizar una historia oral de carácter temático. Sin embargo, antes debemos determinar qué nos interesa investigar, cuál es nuestro tema o problemática, por qué nos importa hacerlo, cuáles son nuestros objetivos y fines, cómo es posible hacerlo, a través de qué conceptos y métodos, dónde, cuándo, tiempo y recursos, para qué y para quién está planteado el trabajo. El método Historias de Vida se basa en la investigación de campo, en donde el investigador se relaciona con el sujeto y construye por sí mismo la realidad situada. Existen diferentes tipos de historias de vida. Primero encontramos la historia de vida completa, la cual abarca todo lo descrito y comunicable del narrador. La versión se debe complementar con otros documentos personales, otras fuentes orales y testimonio de terceros.
El investigador debe realizar crítica, reflexión del texto oral para comprender el sentido propio y particular de la experiencia del narrador. Luego tenemos la historia de vida focal o temática, la cual se construye igual que la anterior, sin embargo se debe abordar un solo tema. Permite hacer historias de vidas cruzadas y tiene por objetivo realizar comparaciones y elaborar una versión más compleja del tema. El tercer tipo es la historia de vidas armadas o editadas. Son elaboradas por el investigador y este puede intervenir en la narración de la historia. Puede realizarse como introducción al final o bien de manera intermitente. Para elaborar una historia de vida se deben seguir las siguientes etapas. Etapa inicial. Aquí se deben definir los objetivos y el tema central. La justificación del método escogido, historia de vida en este caso. Delimitar la unidad de análisis, comunidad, grupo, profesional, colectivo, etc. Recopilar previamente documentación existente sobre el tema de investigación. Explicitar los criterios de selección del o de los informantes. Pueden ser escogidos por el azar o por aproximación al universo de análisis, haciendo servir de un censo, padrones o técnicas como encuestas. Segunda etapa trata de los aspectos que se han de pactar con el informante. Entre ellos pueden estar las finalidades de la investigación, la forma de cómo se registrará la información, el acceso de que terceras personas puedan tener a la información, el tema del anonimato, camuflaje de situaciones, lugares y o personas, perspectiva de publicación del material y la compensación. En la última etapa, etapa de análisis e interpretación, es importante la elaboración de una ficha técnica con los datos bibliográficos del informante, la elaboración de las historias de vida, la justificación de la selección de un caso único, justificación de la validez del estudio o de los casos en relación con los objetivos, explicación del procedimiento implementado y la realización de una descripción objetiva y sistemática. La fortaleza de esta técnica radica en que es completa, porque no solamente recoge la información que entrega el entrevistado, sino que también la información que puede recoger de las personas que lo rodean. Por otra parte, debilidades podemos señalar tres. La primera es el sesgo de la información entregada por el entrevistado para beneficio del mismo. Segundo, que a veces esta técnica no resulta suficiente para descubrir la realidad de manera veraz. Y por último, que en la comparación de información a veces se cae en la construcción de vidas paralelas. Es de suma importancia señalar que esta técnica no aspira a escribir la biografía de una persona, sino que más bien el investigador se propone informar del punto de vista de uno o varios individuos acerca del fenómeno social determinado